Resulta que nosotros habíamos quedado que vamos a aprender a utilizar y a entender lo que son las zonas de impulso, ¿no es cierto? ¿Qué son las zonas de impulso? Son puntos donde el mercado genera movimientos para poder llegar de una zona A a la zona B, apalancándose de pequeños soportes y resistencias o de impulsos y retrocesos para poder llegar a ese objetivo, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a mente eso, mirar esos puntos, aprender a identificar el pulso en el mercado, qué pasa cuando finaliza una zona de impulso en el mercado, cómo identificamos las zonas de impulso en el mercado. Por ejemplo, aquí a simple vista, en esta divisa CAT JPY, yo puedo presenciar esta zona de impulso bajista que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con las zonas de impulso? Que ellas tienen como objetivo principal llegar desde la zona, desde el punto A hasta el punto B, ¿no es cierto? Ese es el trabajo del mercado de esa zona, llegar desde el punto, desde el PIC, digamos, 104.650 al PIC 104.300. Entonces, ¿qué sucede? Que él no puede llegar de un solo brinco y llegar y cumplir ese punto porque no se lo permite, porque va a haber una ausencia del precio. Entonces, el mercado, ¿cómo se mueve? ¿Cómo hace para llegar a esas zonas y cumplir con su objetivo? Si podemos observar, el mercado está teniendo un movimiento alcista bien fuerte y se apalanca de impulsos y retrocesos. Impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, para poder llegar de una forma tranquila y calmada a cumplir su objetivo principal, que es llegar de la zona A a la zona B. Entonces, esas zonas de impulso y retroceso, nosotros las vamos a poder aprovechar para poder buscar posibles operaciones, posibles puntos de análisis, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué nos quiere decir la zona de impulso, qué información nos brinda, y ya vengo y le explico cómo se conforma esta tendencia y esta zona de impulso bajista. Entonces, primera parte, la zona de impulso. Dice, este es uno de los primeros temas que vamos a aprender a identificar en este curso, ya que hace parte de los movimientos naturales. En este curso vamos a descubrir cosas que a simple vista son difíciles de entender o de ver, pero nos vamos a dar cuenta que el mercado es muy repetitivo. Ahí es donde viene lo mencionado anteriormente como movimientos naturales. Las zonas de impulso hacen parte de sus movimientos naturales, ya que es parte de formación natural que tiene el mercado en su normatividad. Espérate que esto me toca borrarlo. Entonces dice, la zona de impulso representa un movimiento en el mercado donde llega de la zona A a la zona B en una tendencia clara en el mercado. Entonces tenemos esta imagen, la cual nos presenta lo que estamos viendo anteriormente, cómo el mercado logra llegar de un punto a otro punto, principalmente, y para verlo más claro, en velas de un minutico. ¿Sí me hago entender? Entonces, dice, en la imagen anterior podemos ver una representación clara de una zona de impulso bajista. Podemos observar cómo nuestro gráfico de velas japonesas de un minuto llegó a la zona A, llegó de la zona A hasta la zona B en una clara tendencia bajista. ¿Cómo sabemos que nuestro impulso finalizó? Observamos la imagen anterior, podemos darnos cuenta que nuestro impulso inició con fuerza bajista, llegando hasta el punto en el que ya la tendencia bajista finaliza y notamos un cambio de tendencia. Las zonas de impulso aplican para movimientos bajistas y movimientos alcistas, siempre y cuando sea clara la tendencia y la intención del mercado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que nosotros vamos a poder aprovechar esas zonas de impulso, esos movimientos. ¿Cómo se forma una zona de impulso? Vamos a analizar lo más que pueda. Y quiero que observe qué nota usted digamos que en esta zona de acá. ¿Qué podemos nosotros notar? Que obviamente hay un impulso bajista, ¿no es cierto? Hasta acá, hasta aquí, hasta esta zona. Hay un impulso bajista muy claro, es muy obvio ese impulso bajista. ¿Cómo sabemos que estamos en una zona de impulso? El mercado se rige de unas reglas muy básicas, unas reglas muy básicas como lo son los altos más... espérate que me quedo.
acá, altos más altos y bajos más bajos. Esto es para tendencia bajistas, espérate, altos más altos y bajos más altos. Bajos más altos. Y esto aplica para las tendencias alcistas. Y la regla del bajo más bajo y alto más bajo para las tendencias bajistas. En este caso, podemos observar que estamos en una tendencia bajista, ¿no es cierto? Hay un claro movimiento bajista. ¿Cómo podemos identificarlas? Digamos, vamos a hacer que el mercado apenas se está formando. Vamos a hacer de cuenta de que esta parte de acá aún no ha sucedido. O sea, esto de aquí aún no ha sucedido. Apenas está formando un movimiento bajista. Entonces, resulta que yo observo que el mercado está generando estos movimientos. Este punto de acá, como el bajo más alto, más bajo. Luego tenemos este otro como otro posible bajo más bajo. Tenemos alto más bajo. Espérate los marco porque si no me confundo. Aquí, alto más bajo. Aquí otro posible zona de alto más bajo. Aquí otra posible zona de alto más bajo. Otra posible zona de alto más bajo. Y al igual hacia las partes de abajo. Por ejemplo, aquí podemos observar, aquí yo podría mirar un bajo más bajo que el anterior. Aquí podría mirar otro bajo más bajo que el anterior. Aquí podría mirar otro bajo más bajo que el anterior. Aquí arriba podríamos mirar un alto más bajo que el anterior. Aquí abajo podríamos mirar un bajo más bajo que el anterior y así sucesivamente hasta que el mercado rompe con este patrón y este movimiento. Alto más bajo hasta que logró llegar a esta zona. Bajo más bajo. Aquí un alto más bajo hasta que ya rompió con su patrón y su movimiento que venía generando con anterioridad. Entonces, básicamente, esta regla del alto más bajo y del bajo más bajo aplica para la misma regla de impulsos y retrocesos. Impulsos y retrocesos en el mercado. Entonces, es cuestión de aprender a identificar las tendencias y los impulsos para poder buscar las posibles zonas de operación. ¿Por qué? Porque si yo observo que hay una tendencia bajista clara, hay una tendencia bajista clara en el mercado, yo observo que me está generando altos más bajos, cada vez más abajo, pues yo puedo llegar a aprovechar ese punto en el que el mercado genera ese retroceso alcista y aprovechar esa zona de impulso bajista. O sea, todos estos altos más bajos son posibles puntos de operación hasta que llegue el punto donde ya no lo respete y ya simplemente se rompa y ya finalice esa zona de impulso en el mercado. Entonces, es simple cuestión de entender cómo funcionan las tendencias y los movimientos naturales. Si yo me voy a ir, si yo identifico la tendencia clara, observo que me está generando y que me está respetando los altos más bajos y los bajos más bajos, pues puedo aprovechar esa tendencia y ese movimiento. Ah, ok, yo no me puedo ir en compras y en este caso en particular que estamos presenciando un movimiento bajista. Yo no puedo pensar y decir que me voy a ir al alza porque el alza sería la zona de retroceso del mercado. Entonces, mi zona de impulso y la zona con la que yo me voy a ir, pues serían aprovechar a que el mercado genere esos puntos de reacción del alto más bajo
y aprovechar para abrir la operativa a favor de la tendencia. Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de información, con este tipo de impulsos. Nos pueden brindar esa información. Esa información es muy importante porque cada alto más bajo, pues es potencial para una posible operativa. ¿Me está entendiendo? ¿Tiene alguna duda o alguna pregunta al respecto? Entonces, bueno, ya miramos este ejemplo de impulso bajista, ¿no es cierto? Vamos a mirar por aquí un ejemplo de impulso alcista para que usted se dé Juan, cuenta. Juan, qué pena, tenía el micrófono apagado y estaba preguntando. La pregunta era la siguiente, o sea, ¿hasta Dígame. dónde sé yo que se va a formar mi alto más bajo que el otro? Sí me entiendes lo que te quiero decir, porque Sí, digamos que el el mercado viene comportamiento bajando. del mercado. Sí, exacto. Eso lo genera el comportamiento del mercado. Miremos por lo menos aquí este movimiento alcista de acá. Por lo menos, digamos, yo estoy observando el mercado. Ese no funcionaría, pero está muy pequeñito y no nos puede. Digamos, utilicemos, digamos, este impulso alcista de acá. Yo observo que hay una intención alcista. Haga de cuenta de que esto aún no ha pasado en el mercado, ¿no es cierto? Sí. Yo observo que el mercado viene al alza, que llega a un punto donde él genera el descanso, donde el impulso se acaba y genera el retroceso, vuelve otra vez y genera otra zona de impulso, vuelve otra vez y genera otra zona de retroceso, y ahí yo voy observando el patrón de altos más altos y bajos más altos, en el caso del movimiento alcista. Entonces, ahí cómo yo me voy a guiar, se puede guiar con el mismo comportamiento de las velas. Por ejemplo, vamos a marcarlo acá, desde acá, vamos a tenerlo así. A simple vista, yo estoy analizando mi mercado y yo observo este patrón, ¿no es cierto? Las líneas blancas son bueno, vamos a marcarlas todas de líneas blancas para no enredarnos. Son las zonas donde yo observo que el mercado generó un alto más alto y un alto, espérate que me cruzan los cables, alto más alto y un bajo más alto. Entonces, las líneas de abajo son los bajos más altos y la línea de arriba son los altos más altos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros identificar esas zonas? Siempre y cuando el mercado me esté generando estos movimientos, yo puedo guiarme con los patrones de velas, con la intención del mercado. ¿Por qué? Porque cuando el mercado genera velas de agotamiento, como por lo menos aquí velas de agotamiento, o velas de impulso con rechazo, como por lo menos esta mecha, y ya superó el último alto más alto, pues hay una probabilidad de que el mercado vaya a retroceder. ¿Sí me hago entender? O sea, yo tengo que guiarme Ok. con los rechazos y con la información de las velas. Mira por lo menos aquí, este movimiento de aquí bajista. ¿Cómo sé yo de que ya el mercado iba a generar movimiento alcista? Porque observo, primero que todo, que ya cumplió su primer zona de impulso, su primer zona de retroceso. ¿Cómo sé yo de que ya que el mercado no quiere bajar más, sino que va a estar ahí? Primero que todo, toma en cuenta de que ya superó su último alto más bajo, ¿no es cierto? Ya lo superó, esa es una señal. Y la otra señal es que observo que la vela está generando un rechazo fuertemente. O sea, él llegó hasta este punto hacia donde tengo la línea y rechazó en compra. Listo, digamos que esa no es señal aún. Entonces yo me espero la siguiente vela. La siguiente vela observamos que es una vela tipo doji, la cual ya con esta información ya podría yo pensar en la posible compra. Posible compra esperando la siguiente zona de impulso. Ahora, ¿cómo identificamos la siguiente zona de impulso? ¿Cómo sabemos de que ya el mercado ya no va a subir más de ahí? Pues el mismo caso que el anterior. Observamos que ya superó el último alto más alto, ¿no es cierto? Esa es mi primer señal. Ya superó el último alto más alto, o sea que ya en cualquier momento se va a la baja. ¿Cómo sabemos de que ya? Porque observamos que la vela tuvo un impulso fuerte, tuvo una zona de impulso fuerte, 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 y pues que rechazó, que terminó rechazando también muy fuerte a la baja. Entonces, esos son señales indicativas de que en cualquier momento el mercado
va a generar el movimiento bajista. El tema, digamos, de las temporalidades, pues eso sí ya queda a la práctica. Normalmente yo lo utilizo, digamos, a 3 minutos. Puede ser a 3 minuticos, más o menos este tipo de comportamientos. Ahora, ¿cómo sabemos el siguiente punto de operación? La misma historia, esperamos el retroceso, identificamos que ya estamos por encima del último alto más bajo. Esa es la primera señal. La primera señal es esa, que ya estamos por encima del último alto más bajo que hubo el mercado. Y bueno, por lo menos aquí no hubo rechazo ni nada. Simplemente hubiera sido, digamos, esperar a que la vela se hubiera retrocedido, hubiera marcado para buscar la posible operación acá, a favor del impulso, a favor de la zona, de la tendencia del mercado. Entonces, son varios factores que yo tengo que tener en cuenta para poder pensar en la posible operativa. Pero básicamente el mismo mercado es el que me va a ir a mí dando a entender esos movimientos. ¿Sí me hago entender? Y listo, vale. No, esa era la duda, ¿sabes? ¿Cómo sabía yo que hasta dónde se iba a formar mi alto más alto que anterior y mi bajo más bajo anterior? Sí, no, Pero mira, bueno, el mercado lo muestra, o sea, lo que yo le digo, o sea, ya va más o sea, hacia me debo de basar por el comportamiento de las velas, ya sean patrones, exactamente, las mechas, los exactamente, por contratos, lo menos todo. lo que le decía, mira, aquí el movimiento fuerte está más alcista, o sea que yo intentar ventas, pues es un riesgo total, ¿no es Claro. cierto? ¿Por qué? Porque el mercado está teniendo el movimiento alcista, entonces yo tengo que irme a favor de ese impulso y ese movimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi zona de confirmación? Ok, mira, aquí yo esperaría, digamos aquí al inicio, listo, se dio la primera zona de impulso, el mercado, boom, llegó aquí, retrocedió. Ok, después de esta vela doji, podría haber intentado, después de ver los rechazos, haber intentado la compra 3 minutos sin ningún problema. Listo, esperamos otra vez. Este retroceso bajista, pues un poquito riesgoso porque está uno operando en contra del mercado y pues eso nunca es recomendable. Entonces, digamos, aquí en este caso, ¿qué tengo en cuenta? Que ya superamos el último alto más bajo y esperaría esta vela de confirmación para poder decir, ah, ok, de pronto aquí la compra 2, 3 minutos sin ningún problema. Listo, entonces vamos aquí. Entonces, aquí llegamos a esta vela de acá, la cual nos habla del rechazo, que este va a ser el alto más alto hasta el momento. Y esperamos, digamos, esta zona de acá. Ah, ok. Entonces el mercado llegó hasta este punto, no pudo superarlo más y ya superamos el alto más bajo anterior. Entonces esa es señal para poder buscar la confirmación y la posible operativa. Entonces, por lo menos, ¿qué hubiéramos esperado acá? A que la vela verde ya no bajó más, hubo rechazo, la vela verde y buscar la posible compra. Por lo menos aquí una compra a 2 minutos se hubiera ganado, a 3 minutos se hubiera perdido. Entonces, esas son cosas que pues obviamente pues no hay como un 100% efectividad, pero que nos pueden llegar a brindar ese tipo de información. Entonces, esperamos el siguiente alto más alto, el cual es acá. El mercado retrocede, llegó hasta este punto de acá. Tenemos esta vela de impulso que nos confirma. Observamos que rompió y que ya está más arriba del último alto más bajo. Esperamos esta vela verde para poder confirmar la posible compra a 3 minutos y se hubiera alcanzado a ganar sin ningún problema. ¿Cómo sabemos de que ya no nos va a funcionar más? Porque ya deja de hacer altos más altos y ya se rompe ese patrón y ese movimiento. Entonces, mira que por lo menos este impulso alcista a mí me dio la oportunidad de generar acá una compra a 3 minutos ganada, acá 2 compras a 3 minutos ganada, acá 3 compras, ¿dónde fue? Acá. La tercera compra, pues aquí sí se hubiera perdido, a 3 minuticos se hubiera alcanzado a perder. Y acá, 3 compras, otra compra a 3 minuticos ganada. O sea, este impulso alcista me dio la oportunidad de una operación ganada, 2 operaciones ganadas, 3 operaciones ganadas y una que se hubiera alcanzado a perder. Entonces, esa es la forma de operar y de visualizar las zonas de impulso del mercado.
Simplemente tenemos que seguir, son esas reglas. Ahora, ya la colocamos. Ah, se me fue. Entonces, básicamente es eso, aprender a identificar esas zonas. Por ejemplo, digamos, utilicemos este pequeñito acá. Aquí cumple también, lo explicaba anteriormente, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo, alto más alto, alto más alto, alto más alto, alto más alto. ¿Y cómo sabemos, por lo menos en este caso, que ya no hay más operaciones y que ya se rompió este impulso? Porque ya nos generó un alto más bajo que el anterior y al igual un bajo más bajo que el anterior. O sea, ya se rompió el ciclo que veníamos presentando, por lo menos en este caso. ¿Sí me hago entender? Sí, Se rompió, mira cómo se rompió. Y ahí ya cambió potencialmente la tendencia y el mercado. Entonces, las zonas de impulso se pueden operar, se pueden analizar con ese tipo de información. Se pueden hacer. Requieren de mucha práctica, requieren de mucho estudio para uno a simple ojo, digamos que entender cómo funcionan, pero es algo que puede llegar a brindar posibles operativas, puede brindar muy buenas operativas y esos tipos de impulso pues solamente son cuestiones, pues esos están ahí siempre, el mercado siempre está generando una zona de impulso, por lo menos mira esta zona de impulso bajista tan fuerte que hubo acá, movimiento bajista, impulso bajista muy fuerte, o sea en esta zona de impulso pueden llegar a haber 5 o 6 operaciones que se hubieran podido haber abierto en esta zona súper bien sin ningún problema, ¿sí me hago entender? Entonces, las zonas de impulso son muy importantes, nos pueden brindar muy buena información. Requerimos es de la práctica y la paciencia para aprender a utilizarlas y para, pues, mirar cómo se le va a sacar el mayor provecho posible. Son zonas que se repiten mucho, por ejemplo, zona de impulso alcista, zona de impulso alcista. Bueno, aquí no, esta no, por lo menos esta zona de impulso alcista acá, o sea, el mercado regala y genera muy buenos posibles puntos de zonas de impulso porque pues son los movimientos naturales que él mismo Juan, yo genera. Entonces, estas son, tengo una duda. Por ejemplo, si dígame, yo allá arriba, donde dígame, puedes colocar Only Try, ahí. sí. Si allá arriba, donde se generó el impulso bajista, yo trazo una resistencia y pongámosle que yo espero 1 hora, 2 horas, 3 horas, automáticamente cuando el precio toque ahí, pues mirando los reteteos que tuvo anteriormente. Sí, se puede llegar a hacer. Lo que pasa es que vea, por lo menos, esta zona de impulso, en velas de 1 minuto se ve de esa forma, pero en velas de 5 minutos, vea que me está dando un punto súper buenísimo para Fibonacci, para aprovechar ese retroceso. ¿Sí me hago entender? Entonces, son cosas que uno operativas. Lo que pasa es que por lo menos a mí estas zonas de impulso casi no me gusta operarlas. Pueden dar muy buena información y muy chévere, pero digamos que hay otros análisis que dan un poquito de mayor efectividad a la hora de hacerlo. Pero es este mismo impulso en el CAT JPY, el que estábamos visualizando hace un momento, ese mismo impulso me puede dar esta posible zona de reacción del Fibonacci. Es más, vea que aquí llegó, tocó la zona del 50 y reacciona súper fuerte en venta. Vean cómo tocó la línea del 5 preciso, tocó la línea del 50 y boom, se cayó con mucha fuerza de una vez. ¿Sí me hago entender? Entonces, se pueden aprovechar de varias formas. Por esa razón es muy importante entender cómo funcionan. Se puede aprovechar de varias formas las zonas de impulso. La misma zona de impulso es para poder operar. Entonces, listo, ya se cumplió la zona de impulso, ya llegó a este punto, ya llegamos de la zona A a la zona B, ya el mercado se puso lateral, ya no quiso bajar más, ya finalizó el impulso. Ah, ok, vamos a ponerla en velas de 5 minutos y vamos a ver en donde hay un retroceso de Fibonacci. Entonces, aquí el impulso, que nos pueden brindar esa posible operación. Ah, ok, ya le saqué 3 operaciones a esa zona de impulso. Ya le saqué 3 operaciones a esa zona de impulso, ya esa zona de impulso me dio buenas entradas, listo. Ya no la voy a utilizar más. Cuando me muestre que ya esté generando el impulso, ah, ok, entonces vamos a buscar una posible zona de Fibonacci, marcamos Fibonacci, esperamos la posible zona de reacción. Eso es lo que pasa con las zonas de impulso y esa es la importancia que ellas tienen, que nos pueden brindar muy buena información, porque lo que le digo, si yo me pongo a analizar todo el impulso bajista, yo le aseguro que aquí podemos encontrar por poquitico, unas 4 o 5 operaciones y le aseguro que por ahí 3 ganadas y una pérdida en esta zona de impulso de acá. Desde aquí, desde donde inició, a simple ojo, es más, vamos a hacer a simple ojo. A simple ojo vamos a hacer el ejercicio, a ver. Entonces, identificamos zona de impulso bajista. Desde aquí empezamos, digamos, el alto más bajo, aquí un bajo más alto,
Aquí puede ser un alto más alto, aquí otro bajo más alto, alto más bajo más alto más bajo, y vea cómo lo ha ido respetando de bien. Por lo menos hasta aquí, hasta esta zona aquí, lo respetó súper bien. Y aquí, pum, marca movimiento, posible, aquí una posible venta a 3 minutos, yo le he alcanzado a ganar súper bien. Aquí después de esta vela, otra posible venta a 3 minutos, se le ha alcanzado a ganar súper bien. Aquí después de esta vela, otra posible venta aquí a 3 minutos, se le ha alcanzado a ganar súper bien. Aquí en esta de aquí, otra posible venta a 3 minutos, después de esta vela roja, se le ha alcanzado a ganar súper bien. Entonces imagine que en este pedacito nada más dio posibilidad de una entrada, de dos entradas, de tres entradas, de cuatro entradas que se hubieran ganado súper bien. Ah, ok, vean, aquí me rompió el patrón de que veníamos presentando, pero aquí abajo vuelve otra vez a presentarse el mismo patrón. Entonces, son cosas que uno tiene que ir mirando a ver si vale la pena aprovechar o ya no. Listo, aquí ya en este pedacito de aquí, solamente en este pedacito de aquí para allá, ya yo pude haber generado 4 operaciones ganadas y ninguna perdida. Ahora miremos aquí para abajo. Aquí después de esta línea roja que generó rompimiento, los otros puntos. Ok, un bajo más bajo, un bajo más alto, un bajo más bajo, un bajo más alto, un bajo más bajo, bueno, aquí en donde puede ser acá, un bajo más alto, un bajo más bajo, un bajo más alto, un bajo más bajo, un bajo más alto, hasta aquí donde ya no se puso lateral el precio y rompió. Entonces, digamos que en este impulso de aquí ya tendría yo un marcador de 4.0 si lo hubiera aprovechado. Ahora miramos acá. Después de esta vela de confirmación, posible venta a 3 minutos, una operación ganada. Aquí, en esta otra zona acá, después de esta vela roja, otra venta a 3 minutos. Bueno, aquí no se hubiera alcanzado a ganar. Entonces, listo, aquí no se hubiera alcanzado a ganar. Después de esta otra vela, aquí otra operativa en venta a 3 minutos, aquí sí se hubiera alcanzado a ganar. Después de este movimiento, acá, después de esta velita roja, una venta a 3 minutos, se hubiera alcanzado a ganar. Entonces imagine que este impulso bajista de acá dio la oportunidad de generar 4, 7 movimientos y solamente uno o dos que se hubieran generado como dudosos, como que no sabíamos si se hubieran alcanzado a ganar o a perder, hasta que llegó este punto donde ya no respetó más, donde ya no generó bajos más bajos ni bajos más altos, sino que ya el precio se puso lateral y comienza la segunda parte del tema, que se llama la consolidación del precio. ¿Sí me hago entender? Entonces, la Sí. zona de consolidación, la zona de impulso, la zona de consolidación y el cambio estructural hacen parte de la misma rama, hacen parte, en este pedazo de impulso pudimos haber llegado a generar, ¿no? Y ya es impulso bajista. Entonces, ¿ahora qué viene? Vamos, aquí tengo un impulso bajista fuerte, vamos a marcar Fibonacci, voy a esperar a que me toque mi 61.8 para buscar una operativa a 5 minutos. ¿Sí me hago entender? O sea, mira cómo este mismo impulso nos dio oportunidad para buscar un 7-1 y nos está dando la oportunidad para otra operativa cuando toque esta zona de acá. Entonces, son cosas que el mercado genera. Por esa razón se llaman movimientos naturales, porque son puntos en dólar y son puntos que normalmente tiende a generarse de la misma forma. Y podemos observar, menos este impulso alcista. Aquí hay un impulso alcista que si lo miramos en velas de un minuto nos va a brindar muy buena información. Quién sabe cuántas operaciones y ya finalizó el impulso. Ah, ok, Fibonacci. Entonces, las zonas de impulso tienen esa importancia, que nos pueden brindar muy buena información. Y una vez finaliza, zona de Fibonacci, va por lo menos acá, donde finalizó el impulso. Listo, digamos este impulso alcista, listo, ya cumple su papel. Lo esperamos acá. Uy, listo, mira, aquí por lo menos si lo hubiera intentado 5 minutos se me hubiera alcanzado a perder en esta vela, pero si lo hubiera intentado, aplicado corrección o martingala, boom, salió disparado con fuerza al alza. Entonces, son cositas que lo conllevan a uno, es la práctica. O sea, la práctica de ese mercado y los comportamientos que él genera en zonas de operación. Si lo visualizamos en velas de un minuto, sí, muy buenas zonas de operación. Y una vez cumple su papel, damos una posible zona. Por ejemplo, aquí a simple vista, sin necesidad de marcarle mucho. Respetó muy bien. Bajo más alto, bajo más... se me cruzan los cables con estas cosas.
alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, hasta aquí, hasta donde ya no respetó más. Entonces, aquí a simple vista, impulso, retroceso, después de ese impulso, tendencia alcista, después de esta vela, compra 3 minutos sin ningún problema, una ganada, luego otra vez el retroceso, después de esta vela alcista, otra posible compra 3 minutos, un poquito cardíaca, pero se hubiera alcanzado a hacer segunda zona, esperamos aquí, esperamos esta vela de confirmación, posible compra 3 minutos, podemos observar que terminó acá. Ok, mira, esta zona de impulso a mí me dio la oportunidad de 3 operaciones, y aquí ya no, porque aquí ya rompió su zona, aquí ya no quiere decir. Pero esta zona de impulso alcista me regaló 3 posibles operativas que se hubieran ganado sin ningún problema. Ah, ok, ya se cumplió el análisis. Vámonos a velas de 5 minutos y miremos. Para un impulso alcista bien chévere, aprovechemos para que la zona. Entonces, aquí apenas nos toca el mercado, con minutos. Vamos a ver si alcanzamos a analizar antes de que finalice Zoom. A ver qué sucedió. Yo creo que de pronto sí se hubiera alcanzado a ganar. Si se hubiera abierto a mirar acá. Acá, ok, vamos a ver. ¿Dónde está? Se me perdió. Acá, esta línea roja grande. Es una compra de 5 minuticos. Entonces digamos que abrimos la compra acá en esta zona acá, 5 minuticos. Digamos que aquí en la misma línea para no. A 1 minuto, a 2, a 3, a 4, más 5 minutos, quizás hubiera alcanzado a ganar la compra acá. Si no se hubiera alcanzado a ganar, hubiera esperado la siguiente confirmación para hacer corrección, digamos acá. Compra otra vez a 5 minutos, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5 minutos acá y el mercado se dispara con fuerza al alza. Entonces esa zona de impulso me regaló 3 posibles zonas de operación y una zona de 61.8 de Fibonacci. Ok, ¿Listo? sí, Entonces vamos a dejar hasta aquí por hoy y nos vemos mañana para que continuemos con información. ¿Listo? listo, dale, Juan, todo claro hasta ahí, nos vemos mañana. Bueno, que descanse, feliz noche.